maestría, la cual el galardonado fue el maestro Gabriel Patricio Andrade Ponce con la tesis Interacción de Canis latrans y Vulpes macrotis en la reserva de la biosfera Mapimí. Y finalmente también vamos a dar un reconocimiento al doctor Giovanni Hernández Anchola, quien presentó la tesis Diversificación de dos especies del género Sturnira Chiroptera philostomide en Mesoamérica. Bueno, pues solo recordarles que las presentaciones de estos tres galardonados se encuentran disponibles en la página de YouTube de la MAC, por si alguno de ustedes la quiere ver, ahí se encuentra grabada para que la puedan ver. El día de hoy vamos a reconocer a los estudiantes que ya fueron anunciados en nuestras redes sociales y que fueron galardonados por las mejores tesis en los 3 niveles. Pero vamos a empezar porque como ya ustedes vieron en el programa, hemos designado este espacio para que ellos de una manera muy breve nos hagan la presentación de los resultados de su tesis. Entonces vamos a empezar con tengo que decirlo, es importante, que les agradecemos enormemente a todos los profesores que impulsaron a sus estudiantes para mandar las tesis a concurso. Este año recibimos muchas tesis, no fue fácil para el comité leer todas las tesis que se leyeron, ¿verdad? Pero les agradecemos mucho la participación y deseamos pues de verdad que sigan impulsando a los siguientes estudiantes para que sometan su tesis al concurso el próximo año, ¿no? Bueno, en 2 años. En la tesis de nivel licenciatura voy a mencionar al tercer y segundo lugar de nivel licenciatura. El tercer lugar fue la doctora Anja Husch-Reiter, que presentó la tesis Sharing Space, The Conservation of Geoffroy's Spider Monkey, Ateles geoffroyi in a Human Modified Environment. Y el director de la tesis fue el doctor Filippo Aureli. Entonces felicitamos a Anja por su tercer lugar. El segundo lugar lo obtuvo el doctor César Ricardo Rodríguez. Perdón, ya la estoy hablando de licenciatura, iba a ser licenciatura. Ustedes disculpen, la cerveza Pisón ya hizo estragos. Al regreso. Vamos a la licenciatura. El tercer lugar de licenciatura fue la bióloga Chiumi Michelle Sánchez Collazo, quien presentó la tesis Eficiencia de polinización de los murciélagos que visitan las flores de Neomuxmania tetetzo cactácea en Zapotitlán, Salinas, Puebla, que dirigió Dulce María Figueroa Castro. El segundo lugar fue para el biólogo Francisco Javier Vázquez Ponce, quien presentó la tesis Patrones filogeográficos de las musarañas Mammalia solicidae de bosques mesófilos de montaña en México, y esta tesis fue dirigida por el doctor Martín Roberto Gómez Pastrana y el doctor Lázaro Guevara. Les damos un aplauso a ellos. Y el ganador del premio Bernardo Villa en el 2022 por la mejor tesis de licenciatura se la lleva el biólogo Diego Zubillaga Martín, quien nos va a presentar hoy su charla, que no se llama como la tesis, así que voy a ver cómo se llama la charla. Pero
presentar la tesis, que nos va a presentar Aullidos en la selva, conociendo la estructura genética del mono aullador de manto Aloguata palliata mexicana y su conservación en México. Muchas gracias, de verdad es un honor y quiero agradecer pues, a todos los del comité por haberse tomado el tiempo de haber leído mi tesis y pues haberla escogido. Hoy les voy a presentar rápidamente esta charla que titulé Aullidos en la selva, conociendo la estructura genética del mono aullador de manto, Aloguata palliata mexicana y su conservación en México. Como ya saben, esta es la presentación de mi tesis que realicé para obtener mi título de biólogo en la Facultad de Ciencias. Fue realizada el año pasado y bajo la asesoría de la doctora Ella Vázquez, a la cual les agradezco muchísimo. Y bueno, un poco para empezar, les voy a contar un poco de los primates mexicanos. En México tenemos solamente 3 especies de primates, 2 del género Aloguata y una del género Ateles. El género Aloguata pues son los conocidos como monos aulladores de manto, que son Aloguata palliata, el mono aullador de manto, y Aloguata pigra, el mono aullador negro. Y también tenemos al mono araña Ateles geoffroyi. Estas 3 especies pertenecen a la familia Atelidae y se caracterizan por presentar una cola prensil con un extremo ventral desnudo. Todos estos monos son arborícolas, son diurnos y presentan una dieta folívoro-frugívora, aunque bueno, los monos arañas son más frugívoros que folívoros y los monos aulladores son más folívoros que frugívoros, pero pues las 3 comen un poco de todo. Bueno, todos estos están distribuidos en la parte del sur-sureste del país, más o menos como desde el sur de Veracruz, Oaxaca, hasta hacia el sur y toda la península, bueno, casi toda la península de Yucatán. Y pues lamentablemente las 3 se encuentran bajo una categoría de riesgo. Todas se encuentran amenazadas y están protegidas de manera nacional por la NOM 059 de la Semarnat, y a nivel internacional se encuentran en la lista roja de la IUCN y también están protegidas por la CITES. Estas 3 especies presentan prácticamente las mismas amenazas, que pues es principalmente la destrucción y fragmentación del hábitat, pero también pues tienen otras graves amenazas como la caza y el tráfico ilegal. Bueno, aquí en la imagen podemos observar una foto de la estación de biología de los Tuxtlas, justo como en el límite, y se puede ver cómo pues hay un gran contraste entre pues la comunidad vegetal que existe en la zona de reserva y en los pastizales aledaños, que se puede ver que ya son casi puro ganado. Bueno, para el ganado, se ha visto que una de las herramientas más eficientes para pues analizar las consecuencias de esta fragmentación del hábitat es una disciplina relativamente reciente que se le conoce como genética de la conservación, que pues se puede considerar como una disciplina en crisis que ha nacido en los últimos años con la crisis climática y ambiental que tenemos en el planeta. Y bueno, esta disciplina hace uso de las teorías y técnicas genéticas para estudiar a las poblaciones y a las especies, y su principal enfoque pues, es mantener la diversidad genética de las poblaciones y evitar que entren al vórtex de la extinción. El vórtex de la extinción es una dinámica que se puede ver, aquí se puede ver un poco ilustrada más o menos. Consiste prácticamente en que las poblaciones que tienen tamaños poblacionales muy pequeños se pueden ver afectadas por pérdida de hábitat o fragmentación de hábitat, como en este caso, y esto hace que varias fuerzas genéticas como la de
pues puedan interferir en ellas generando una baja variación genética. Esta baja variación genética puede afectar pues, su adaptabilidad y también sus niveles de adecuación, lo cual puede hacer que la población se reduzca todavía más y pues entrar como en este loop que lamentablemente puede llevar a la extinción en muchos casos. Bueno, yo voy a trabajar con Alobata palliata mexicana. Alobata palliata es una especie de mono aullador que tiene una amplia distribución desde aquí, desde México, hasta el norte de Sudamérica, más o menos por Ecuador y Colombia. Y se ha clasificado que existen 3 subespecies. Aquí en México tenemos a la subespecie Alobata palliata mexicana, que lamentablemente se encuentra en la lista roja de la IUCN, clasificada como en grave peligro de extinción, ya que pues es la subespecie que ha presentado un mayor declive en sus poblaciones y también es de las que presenta una distribución más fragmentada. En nuestro país se encuentra en los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y el norte de Chiapas, pero pues bueno, como se puede ver aquí en el mapa de distribución potencial y de algunos avistamientos, pues realmente sí ya está en muy pocas partes de su hábitat original. Un poco de la biología de esta especie, se ha visto que su primera reproducción es alrededor de los 3.5 años y que tienen un intervalo entre crías de alrededor de 2 años. Presentan grupos muy variables que pueden ir desde 3 a 5 individuos hasta varias decenas, y se ha visto que tienen una proporción sexual con más hembras que machos en los grupos. Se ha reportado que hay migración entre tropas de ambos sexos, pero se cree que principalmente las hembras son más filopátricas, y se ha visto que parece ser una tendencia más en estas poblaciones de Alobata palliata mexicana, de esta subespecie. Entonces esto quiere decir que las hembras se mantienen más en los grupos familiares en donde nacieron que los machos se mueven más. Y bueno, se ha determinado su ámbito hogareño en alrededor de 2.7 hectáreas, pero pues en realidad puede llegar a ser bastante variable, ya que con las condiciones actuales pues realmente hay grupos que habitan en fragmentos muy pequeños de hasta 2 hectáreas. Bueno, estos enfoques de genética de poblaciones realmente no se ha trabajado mucho en las poblaciones mexicanas de primates, y bueno, Alobata palliata mexicana no es la excepción. Existen pocos estudios, y los estudios que existen se han realizado en localidades específicas y se han realizado con marcadores moleculares distintos, por lo tanto no son como muy comparables entre ellos. Además, nunca se han cuantificado patrones de endogamia ni tamaños efectivos poblacionales de la subespecie. Y bueno, existen numerosas poblaciones en cautiverio y en estado ex situ que nunca se han estudiado. Sí se han realizado algunos pocos estudios, y una de las conclusiones que tienen es que parece que hay una baja diversidad genética en esta especie y se ha asociado mucho a su historia biogeográfica. La historia biogeográfica en general de los monos aulladores del género Alobata se dio al principio con una diversificación hace alrededor de 6 a 7 millones de años, coincidiendo justo con la formación de la cordillera de los Andes. Esto dividió al género como en las especies cisandinas y transandinas, es decir, las que atraviesan los Andes y las que no. Y bueno, aquí a Norteamérica llegaron todas las especies transandinas, que pues en México están representadas por Alobata palliata y Alobata pigra, y se cree que este proceso de colonización de sur a norte se dio hace alrededor de 3.5 millones de años, justo cuando se cerró el istmo de Panamá y se dio este gran intercambio de las faunas americanas, pues pasando, bueno, se sabe que pasaron muchos de norte a sur, pero en este caso los monos pasaron de sur a norte, y bueno, se cree que la diversificación de estas dos especies se dio a lo largo de pues, esta colonización, porque pues también en ese periodo había muchas fluctuaciones climáticas, por pues muchos, sobre todo ciclos de hielo y deshielo, y entonces pues generaba como muchas zonas alopátricas, lo cual provocó esta especiación alopátrica de Alobata palliata y Alobata pigra, y se cree que después Alobata palliata empezó a expandir su población, dejando a pigra como aquí aisladito un poquito. Bueno, entonces con todo esto en mente, nosotros nos propusimos como objetivo de la tesis determinar
situ de esta subespecie de mono aullador, tratando de abarcar la mayor distribución posible en el país, y esto lo hicimos con ayuda de microsatélites para poder así evaluar las aplicaciones en su conservación. Algunas predicciones que tuvimos fue que, bueno, que debido a esta historia bibliográfica que ya les platiqué, pues a los estudios previos que se habían realizado, que estos monos van a tener una diversidad genética baja y una alta estructura poblacional. Esto debido a la fragmentación de las poblaciones, además de esta historia bibliográfica. Como vamos a analizar poblaciones tanto silvestres como poblaciones ex situ, bueno, nosotros le llamamos poblaciones ex situ a estas poblaciones que actualmente se distribuyen en un rango fuera de su distribución nativa, y que fueron generalmente introducidos y pueden o no tener un manejo humano. O sea, muchos están en una situación que se llama como semicautiverio, o simplemente, pues, o sea, son poblaciones que están fuera de su rango nativo. Nosotros analizamos unas cuantas poblaciones ex situ y muchas poblaciones silvestres, y nuestras predicciones es que pues, la diversidad genética iba a ser distinta, con una mayor diversidad en las poblaciones silvestres y una menor endogamia también. Bueno, para poder responder estas preguntas, nosotros fuimos a estas 5 regiones que abarcan como la mayor parte de la distribución de la subespecie. Aquí en sombreado en rojo podemos ver la distribución potencial de la guata paleta mexicana según la Conavio. Y bueno, aquí podemos ver que visitamos muchísimas regiones que van desde los Tuxtlas Norte, la Sierra de Santa Marta, también en los Tuxtlas, pero más al sur. También estudiamos poblaciones en la ciudad de Comalcalco, en Tabasco, en Pichucalco, al norte de Chiapas, y en el Valle de Ixpanapa, al sur de Veracruz. Visitamos, bueno, como pueden observar aquí más o menos en las imágenes satelitales, poblaciones con distintos grados de perturbación, algunas que se encontraban en zonas más conservadas, como aquí en la estación biológica de los Tuxtlas, o algunas con fragmentos más grandes en el Valle de Ixpanapa, pero también visitamos poblaciones que estaban en medio de ciudades como aquí las de Comalcalco, en una hacienda cacautera o en la zona arqueológica. Y también, bueno, aquí podemos ver las 2 poblaciones ex situ que nosotros incluimos en este análisis, que fue la isla de Galtepec, que es una isla que se encuentra al interior del lago de Catemaco, donde hace mucho se realizó una introducción de poblaciones de mono aullador. También hay otras islas de los monos muy famosas en ese lago, pero esas en realidad son especies exóticas. Esta realmente no es muy famosa, pero pues existe ahí. Hay una población muy grande en una isla de alrededor de 2 hectáreas. Y también la otra población ex situ que estudiamos fuera del SOMAT, que es el zoológico Miguel Álvarez Doctor, que se encuentra en Tuxtla Gutiérrez, y ellos tienen una población muy grande, de hecho, de Locuata paleata, que se encuentra en vida libre, pero dentro de la reserva donde está el zoológico. Bueno, los métodos que nosotros utilizamos, no vayan a pensar que hicimos un manejo químico con los monos, porque pues bueno, esto realmente los pone mucho en riesgo, además de que es muy caro. Entonces nosotros decidimos tener un enfoque muy pasivo, con ayuda de muestras de fecales frescas, o sea, recolectábamos la caca de los monos. Y bueno, lo que hacíamos para esto, les platico un poco, es que íbamos a comunidades donde sabíamos que ya existían los monos y platicábamos con la gente de la localidad para ver ellos dónde habían visto a los monos más recientemente. Tratábamos de ubicarlos en la noche, en el fragmento de la selva en el que se encontraban, porque generalmente donde duermen es donde despiertan. Y a nosotros lo que nos conviene es encontrar a los monos antes de que amanezca, porque los monos aulladores lo primero que hacen al despertar es defecar. Entonces, pues al momento de encontrar al grupo, en la mañana pues podemos identificar a todos los individuos para ver cuántos machos hay, cuántos hembras hay, cuántos adultos, cuántos juveniles. Y una vez identificados a los individuos, apenas defecaban, pues rápidamente a colectar la excreta. Entonces, pues siempre llegábamos a la selva en la madrugada para encontrar a los monos. Si no los encontramos una noche antes, encontrarlos con los aullidos que hacen al despertarse. Y pues si no era caminar, pues durante las selvas que encontrar a los individuos para poder identificarlos. Y bueno, todas las muestras las colectamos tomando precauciones de no contaminarla con ayuda de palitos de madera y usando cubrebocas. Y colectamos las muestras en distintos medios, que fueron cloruro de sodio, o sea, sal, alcohol y gofer.
Bueno, posteriormente las muestras las llevamos al laboratorio y extrajimos el ADN con ayuda de un kit comercial y luego probamos 10 dosis de microsatélites que previamente ya habían sido utilizados en la especie, no en esta subespecie, pero sí se habían diseñado específicamente para la especie, y escogimos 11 dosis de microsatélites que ya habían sido, que ya se había identificado que eran como los más variables, los que tenían una mayor diversidad, y bueno, al final logramos amplificar estos 10 y realizamos el análisis genético en varios programas que pues, les voy a ir platicando conforme los resultados. En total, nosotros logramos extraer el ADN de 142 individuos y lo que observamos es que el mejor medio para conservar las muestras y que se pueda extraer el ADN en un futuro fue el cloruro de sodio, lo cual la verdad pues es una muy buena noticia porque lo hace, es un medio que es muy fácil de trabajar y que la verdad es pues relativamente barato. Entonces, pues es una forma, pues algo que encontramos que pues hace como muy eficiente este trabajo. Nosotros colectamos muestras principalmente de adultos y con una proporción de sexos similares a las observadas en campo, es decir, que tuvimos muchas más hembras que machos. Y bueno, al final logramos, hicimos el análisis con 9 dosis de microsatélites, ya que uno de los 10 que logramos amplificar resultó monomórfico para todas las poblaciones. En total encontramos una diversidad de 54 alelos, que fueron de 4 a 8 alelos por cada locus, y analizamos un total de 128 individuos. Encontramos en los análisis, pues como los primeros, los preliminares, que todos los dosis presentaron alelos nulos y se encontraron en desequilibrio de Hardy-Weinberg, perdón. Y esto, pues, más adelante lo voy a explicar, pero nosotros lo ahondamos a pues, cuestiones de endogamia de nada. Y bueno, aquí en esta imagen también les muestro los análisis que realizamos de desequilibrio de ligamiento, donde pues, se puede ver que hay algunos que están un poco ligados, pero realmente es pues muy poco, en una proporción muy baja. Entonces al final procedimos con el análisis de estos 9 microsatélites. Uno de los resultados más bonitos que encontramos fue este patrón de diversidad que responde más o menos a la hipótesis de las poblaciones centrales periféricas, que esta hipótesis lo que plantea es que hay una mayor diversidad genética en la zona donde pues se creó el género, o donde empezó a diversificar, que como ya les había comentado es esta parte del norte de Sudamérica. Y entonces aquí podemos observar un patrón muy bonito, donde, tanto a nivel de especie, podemos ver que las especies que presentan una menor diversidad alélica fueron las que se encuentran en los extremos de la distribución, es decir, Alobata palliata aquí en el norte y Alobata caraya en el sur, que como podemos ver tienen un número de alelos similar. Este patrón también lo podemos observar al interior de la especie, Alobata palliata, ya que, como ya les había comentado, tiene una distribución amplia y se ha visto que las poblaciones más cercanas al centro de origen presentan un número de alelos mayor, una riqueza mayor, y al mismo tiempo, así como un patrón anidado que también se puede ver dentro de las poblaciones de la subespecie, que las poblaciones que se encuentran más al norte, es decir, la de los Tuxtlas, que de hecho es la distribución más norteña de los primates no humanos en América, son las poblaciones que presentan un número de alelos más bajo. También algo que cabe notar es que AP68, uno de los locus que identificamos, a pesar de que tenía mucha variación genética en los estudios pasados de la especie, pues para esta subespecie resultó monomórfico, lo cual implica también como esta posible pérdida de diversidad que se da al alejarse del centro de origen. Y también encontramos que tienen una cantidad de alelos privados relativamente alta. Esto quiere decir que son alelos que se encuentran solamente en estas poblaciones. La diversidad genética que encontramos ya a nivel como dentro de toda la distribución fue relativamente baja. Globalmente, con esta N de 128 individuos, encontramos una riqueza alélica de 5.191 alelos promedio, con una heterocitosis observada que va de 0.35 y una heterocitosis esperada de 0.57. Esto pues sí demuestra una diversidad relativamente baja, pero para
subespecies de la especie con otras poblaciones. Y bueno, también, como ya les había mencionado, encontramos que la menor diversidad genética de todas se encuentra aquí en los Tuxtlas Norte. Bueno, bueno, en los análisis de estructura genética realizamos dos análisis de tipo bayesiano. Uno fue Structure y otro Gene-Land. Structure toma en cuenta la diversidad de frecuencias alílicas y Gene-Land también toma en cuenta coordenadas geográficas. Y los dos análisis fueron concordantes, encontrando una diversidad de 3 grupos que pues nosotros denominamos norte, que incluye solo las poblaciones de los Tuxtlas Norte, la centro-oeste, que incluye a todas estas poblaciones del Valle de Ixpanapa en su mayoría y de la Sierra de Santa Marta, y el grupo centro-oeste, que incluye todas estas poblaciones del norte de Chiapas y de Tabasco, y también algunas poblaciones del Valle de Ixpanapa y la población ex situ de Agaltepec. También realizamos, observamos que algunas localidades presentan anorexia, como se puede ver en esta gráfica de Structure, y también vimos que, realizamos un análisis molecular de la varianza, en donde observamos que la variabilidad genética se distribuye entre clústeres genéticos, con más de la mitad explicada por la variación dentro de las poblaciones, pero pues también gran parte explicada por la variación entre poblaciones. También realizamos análisis de diferenciación genética, utilizando FST y RST, que es como un índice ajustado a un modelo mutacional para microsatélites, y pues observamos también que hay una diferenciación significativa entre todos estos grupos, con la mayor diferenciación ubicada en el grupo de los Tuxtlas Norte, que es la que se encuentra más aislada. Esta estructura genética que vimos, la verdad es bastante concordante con la geografía que se presenta y con la deforestación histórica, ya que esto de los Tuxtlas Norte, que es la que se encuentra más aislada, como saben, está aislada por cordilleras geográficas, y también muchas de estas poblaciones que se encuentran diferenciadas, pues actualmente ya casi no presentan vegetación que permita el movimiento entre ellas. También realizamos análisis de tamaños efectivos poblacionales contemporáneos, y observamos que en realidad son bastante bajos, lo cual también nos puede hablar de procesos de cuellos de botella durante esta colonización del continente norteamericano. Aquí les presento rápidamente un ejemplo como más concreto del Valle de Ixpanapa, que es al sur de Veracruz, y aquí podemos observar que, por ejemplo, estas dos poblaciones que se encuentran muy cercanas geográficamente, en realidad están bastante diferenciadas, presentan un RC relativamente alto, y esto nosotros lo aunamos a que por aquí pasa justamente el río Ixpanapa, que es un río bastante grande y que pues al parecer está generando cierta diferenciación, pero también se puede ver que y que están más alejados se agruparon en el mismo clúster genético, lo cual nos puede indicar un flujo genético histórico que había antes en todas las poblaciones de toda la distribución. También realizamos análisis de endogamia y parentesco, y lamentablemente encontramos que hay endogamia significativa en los 3 clústeres genéticos y para todas las localidades que analizamos. Esta endogamia la calculamos con un coeficiente corregido con alelos nulos, y encontramos que la mayor, el índice más grande se encontró en Santa Marta y en Ixpanapa, y el clúster de centro-oeste, que es también el más cercano a por donde llegó la colonización, es el que presenta una menor endogamia. También realizamos análisis para ver los parientes de primer orden, y encontramos en todas las poblaciones muestreadas, pero más que nada en el grupo de los Tuxtlas Norte. Algo también interesante que encontramos es que las poblaciones ex situ, que nosotros creíamos que iban a tener una menor diversidad genética y una mayor endogamia, en realidad presentaron niveles muy similares a la de las poblaciones silvestres, lo cual pues realmente puede ser bastante triste, porque nos refleja que pues la situación de las poblaciones silvestres no es tan diferente a la de las poblaciones ex situ,
pero en parte nos puede ayudar porque nos indica que es posible que estas poblaciones ex situ puedan servir para un enriquecimiento genético en un futuro para las poblaciones silvestres. También los análisis de estructura nos dieron índices de los orígenes mezclados que reflejan la introducción de individuos en estas poblaciones, ya que pues, la historia de estas poblaciones generalmente es con introducciones de muchos grupos de monos de diferentes lados de su distribución. Bueno, las implicaciones para la conservación de la especie, nosotros observamos que cada clúster genético identificado puede ser considerado como una unidad de manejo, esto para mantener la potencial adaptabilidad de las poblaciones a cada una de las condiciones ambientales en las que se encuentran. Sin embargo, todas las poblaciones pueden ser consideradas una sola unidad evolutivamente significativa. Esto también lo reafirmamos con análisis con otro tipo de marcadores de citocromo B, que son mitocondriales. Y bueno, también podemos ver que pues al parecer sí están sufriendo unos procesos de erosión genética con una baja diversidad genética, una alta endogamia, una alta estructura, lo cual pues tal vez nos pueda llevar a la entrada al vórtice de la extinción, pero pues realmente no estamos seguros todavía porque también es posible que se deba a esta historia geográfica tan particular que tiene la especie. Sin embargo, pues lo que podemos concluir es que estas poblaciones silvestres de mono aullador en realidad presentan una diversidad moderadamente baja, con índices de endogamia altos y flujo genético reducido, por lo cual se encuentran en realidad en grave peligro de extinción. Se reafirma el gran riesgo en el que se encuentra. Sin embargo, encontramos que pues tal vez el ayudar a realizar cercas vivas o como corredores biológicos puede ayudar a que haya una conexión entre las poblaciones que mantenga el flujo genético y pues que ayude a mantener la diversidad genética de estas poblaciones. Entonces, pues bueno, lamentablemente con esta tesis reafirmamos el riesgo en el que se encuentra el mononucleador de manto, pero pues no se pierden esperanzas porque sí hay como opciones que se pueden hacer, como también esto de las poblaciones in situ que podrían ser consideradas como un reservorio del pool genético silvestre. Y pues también nada más mencionar que esta tesis se realizó con ayuda de un proyecto más grande que resultó en esta publicación, con ayuda también de la doctora Brenda Solórzano y del doctor Daniel Piñero. Y pues nada, me queda nada más que agradecer a todas las instituciones que hicieron posible los muestreos que realizamos, a toda la gente del laboratorio, también a todas las familias que nos apoyaron en campo y a los técnicos de campo, y pues a la MAC por haber considerado mi trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. No vamos a tener tiempo ahorita para las preguntas. Si al final de las 3 charlas tenemos un espacio, porque vamos a tener un evento cultural, ahí podríamos hacer las preguntas, o bien, si ya no tuviéramos tiempo, pues bueno, ya todos conocen a Diego y lo pueden anotar en la conferencia. Muchas felicidades, Diego, y a la doctora Ella Vázquez, quien dirigió esta tesis. Bueno, nos vamos al nivel maestría y el premio se llama Posgrado Distinguido de Mejor Tesis de Nivel Maestría. En tercer lugar tuvimos la tesis del maestro de Ciencias Carlos Mauricio Delgado Martínez, quien presentó la tesis Uso de cuerpos de agua, sartenejas, para aves y mamíferos dentro y fuera de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, México, quien dirigió el doctor Eduardo Mendoza Ramírez. En segundo lugar, tenemos la tesis de la maestra de Ciencias Gabriela Alida y Borja Martínez, quien presentó la tesis Ratón de orejas negras pero miscus melanotis como indicador de conectividad en el Parque Nacional La Malinche. La tesis fue dirigida también por la doctora Ella Vázquez. Vamos a darles un aplauso a estos chicos. Y bueno, el día de hoy vamos a escuchar a la maestra en ciencia, a Quetzal
Rivera Villanueva, quien va a presentar la tesis Patrones de actividad de Leptonícteris yerbabuena en relación a factores intrínsecos y extrínsecos. Esta tesis fue dirigida por la doctora Verónica Zamora Gutiérrez y el doctor Jonathan Gabriel Escobar. Adelante, Naya. Bravo. Dijeron que no jalaba, ¿verdad? A ver si. No. Bueno, ahí les aviso. Muchísimas gracias. Voy a dar de manera muy breve y simplificada lo que realicé en mi maestría y voy a comenzar. Esta tesis siguiente la realicé en el CIDIR Durango bajo la dirección de la doctora Verónica Zamora, así que muchas gracias. Bueno, de manera de introducción, les platico que la actividad es uno de los principales estados conductuales de los animales. Aquí es donde realizan acciones como la reproducción, forrajeo, migración, entre todas las acciones que podemos encontrar de los animales. Sin embargo, la actividad es afectada por una gran cantidad de factores y los podemos dividir en dos grandes partes. Los factores que son como los intrínsecos, es decir, los factores que son internos al individuo, como pueden ser cuestiones fisiológicas o reproductivas. En este caso yo me enfoqué en los rasgos de historia de vida, como es la condición reproductiva y el sexo, pero también están los otros factores como los factores extrínsecos, los factores que son externos al individuo, como pueden ser la temperatura, precipitación, disponibilidad de alimento, configuración del paisaje, riesgo de predación, etcétera, una gran cantidad de factores. En ese trabajo yo hice patrones de actividad, sin embargo, obviamente que no soy la primera en realizarlo. Ya se ha realizado una increíble cantidad de estudios sobre esto. Podemos ver estudios muy interesantes con murciélagos insectívoros, con murciélagos frugívoros, o hasta preguntas muy complejas sobre el comportamiento de forrajeo de Leptonícteris yerbabuena. Sin embargo, siguen existiendo vacíos de información sobre cuáles son los factores que afectan los patrones de actividad, principalmente de los murciélagos nectarívoros. Y otra de las cuestiones que quisiera traer a la mesa es que la actividad usualmente la medimos como el tiempo en el cual el murciélago o el animal está fuera de su refugio o a la hora en la cual nosotros lo registramos. Sin embargo, estas métricas no reflejan la complejidad del comportamiento del animal. Entonces, es como para que podamos hacer métricas que realmente puedan reflejar esto. Siguiente. Entonces, ya teniendo en cuenta lo que les platico sobre los factores ambientales, los factores internos, los grandes vacíos de información que siguen existiendo, pues se definió trabajar con Leptonícteris yerbabuena, una especie que probablemente muchos de ustedes ya conocen. Esta especie se encuentra como casi amenazado de acuerdo a la IUCN. Es un murciélago nectarívoro migratorio y es cavernícola. Y se han hecho increíbles acciones de conservación para esta especie. Sin embargo, siguen existiendo amenazas para su conservación en diferentes partes de su distribución. Y bueno, teniendo ya en cuenta esto, se estableció como objetivo el determinar el efecto que tienen los rasgos de historia de vida, el sexo, la condición reproductiva, así como la temperatura, la precipitación, disponibilidad de alimento y productividad del hábitat en los patrones de actividad de Leptonícteris yerbabuena. Bueno, este estudio se realizó en el noroeste de México, específicamente en Baja California Sur, en 3 refugios. El primero está en la isla del Carmen, lo podemos ver acá en la parte del superior del mapa, y los otros 2 refugios están en La Paz, que los vamos a llamar como Complejo Cacachilas. Siguiente. Bueno, les voy a presentar la primera cueva. Esta cueva es la Cueva del Carmen. Esta cueva es muy interesante, ya que aquí tenemos murciélagos que son migratorios, es decir, que solamente llegan a partir de marzo, se quedan unos cuantos meses y se van hasta agosto. Es muy interesante porque aquí se forma una colonia de maternidad, es decir, que solamente son hembras. Y aquí es una cueva pequeña, en realidad lo podemos ver en la foto superior. Es una cueva que puede tener de 10.000 a 20.000 murciélagos,
Y aquí llegan preñadas, tienen a sus crías y después se van. Siguiente. Y bueno, los otros dos refugios son diferentes. Estos dos refugios, los llamo como Complejo Cacachilas, están en la sierra del mismo nombre, y aquí estas son dos minas abandonadas. Estas dos minas abandonadas, a diferencia del Carmen, aquí se forman colonias de maternidad como de apareamiento. Y aquí también tenemos murciélagos que son migratorios como residentes, por lo cual vamos a tener ocupación de estos refugios durante todo el año, mientras que en el Carmen solamente los tenemos en una parte del año. Y bueno, aquí les puedo mostrar una de las cuevas, la del Chivato, y ahorita les voy a presentar, que es esta como manguera, no sé si se ve, alrededor del refugio, que está conectado a un panel solar. Siguiente, por favor. Bueno, esto es una parte clave y fundamental en este trabajo, que es el sistema PITAC, el sistema de transpondedores pasivos. Estos sistemas permiten el monitoreo 24/7 durante toda la vida del animal sin necesidad de recaptura. Esto se hace a partir de la inserción de este tag que vemos aquí en la imagen. Tiene el tamaño de un grano de arroz, son 12 milímetros, y posee un código único en el cual se le va a insertar al animal de manera subdérmica, y esto va a permitir que tengamos estos datos del animal. Y aquí podemos ver cómo se ven las charolas, o sea, se ve como grande, pero en realidad con la pistolita se inserta y termina siendo del tamaño de un grano de arroz. Siguiente. Y bueno, es un video, pero no sé si se vaya a ver, pero bueno, por mientras les platico, porque ¿sí se va a ver? Bueno, mientras se pone el video, les platico que eso nada más es para darles la demostración de cómo es esto. Esto en realidad solamente es el primer paso para hacer este método de monitoreo a partir del sistema PITAC. Este sistema, cuando se capturan a los murciélagos, se identifican y después se marcan. Sin embargo, como es una actividad realmente compleja, se tiene que hacer una jornada de trabajo durante toda la noche y se termina para poder capturar a la mayor cantidad de murciélagos y hacerlo en la menor cantidad de tiempo, porque los estresas y pues probablemente no queremos que se vayan y ya no regresen. Entonces, por lo que les quiero mostrar en este video es que me gusta mucho porque se ve la jornada como empezamos de noche y ya terminamos de día. Entonces, solamente es una jornada, o sea, es un momento en el que estuvimos, y solamente esto fue para la inserción del PITAC. Entonces, es larguito. Siguiente, por favor. Bueno, esto ya vimos que se hizo un monitoreo para este estudio en 3 refugios, y además de tener 3 refugios, se tiene 24/7 a 1.232 murciélagos monitoreados con este sistema. Y este monitoreo se tiene activo desde el 2015. Entonces, imagínense la gran cantidad de datos que tenemos. En realidad son millones de datos, pero aquí hay un pequeño problema. No podemos analizarlo o modelarlo de manera como simple, ya como extraemos los datos y ya. ¿Por qué? Porque este sistema nos da qué murciélago, qué día y a qué hora fue detectado, pero no nos da la direccionalidad del movimiento. Es decir, si el murciélago estaba entrando al refugio, si estaba saliendo o si estaba dentro, y en realidad el murciélago nada más estaba dando vueltas, porque si han visto cómo se preparan para la emergencia, empiezan a dar vueltas y puede que el sistema lo esté detectando cada segundo, y nosotros vamos a estar codificando entrada y salida de manera errónea, cuando en realidad eso no está haciendo el murciélago. Entonces, para que pudiera tener una coherencia ecológica en esto, en realidad tuvimos que pensar bien cómo íbamos a analizar esto, y créanme que esta es una de las partes más complejas del proyecto, porque teníamos que analizar millones de datos, y es aquí donde nos ayudó Conavio, porque para la primera depuración de datos nos tuvieron que ayudar Conavio con sus servidores, porque créanme que en realidad fue bastante. Y esto después nosotros hicimos depuraciones de los datos a partir de técnicas de ciencia de datos. Después me definí yo qué me refiero con actividad, y esto fue estableciendo 4 métricas. Entonces, siguiente. Ya después de hacer todo esto, la depuración de verdad de millones de datos que teníamos ahí y que realmente podrían no tener algún sentido, y ya nosotros nos quebramos la cabeza en cómo entender qué está pasando con la actividad del murciélago, hicimos una depuración, y aquí se los muestro de manera muy simplificada.
Y lo que en realidad hicimos para los murciélagos que tenemos en el Carmen, que recuerdan son murciélagos que les dije que son hembras migratorias, aquí se analizó el comportamiento de las hembras según su condición reproductiva. Y como sabemos, la condición reproductiva cambia con el tiempo, no van a ser preñadas ni lactantes toda la vida. Entonces, se analizaron solamente 14 noches después de su análisis, después de su captura, para asegurar que tuvieran la misma condición reproductiva, mientras que para los murciélagos que tenemos en el complejo Cacachilas, como aquí se analizó el efecto que tiene el sexo según el sexo y los factores ambientales, pues esto no cambia con el tiempo. Entonces aquí se analizaron todos los machos y las hembras que cumplieran con los criterios que habíamos analizado posteriormente. Analizamos solamente murciélagos adultos porque los juveniles pueden tener un comportamiento distinto, y para excluir en nuestro comportamiento el estrés de la captura y de la inserción del PIT-TAG, analizamos hasta 3 días después de la inserción de este tag. Bueno, también hicimos análisis para que no tuviéramos problemas con los cambios en la temporada de los años, ya que les digo, son datos que nosotros hicimos en campo internamente junto con los monitoreos que ya se tienen desde hace 5 años. Y además solamente incluimos por noche los murciélagos que tuvieran como mínimo 2 detecciones, es decir, que tuvieran una entrada y una salida, porque recuerden que para este sistema tenemos que saber la direccionalidad del movimiento. Entonces los murciélagos que nada más tuvimos por ejemplo, que si un murciélago nada más se detectó una noche, en realidad esto fue excluido porque o perdimos la entrada o perdimos la salida. Entonces, así fue como lo hicimos, ya de manera ya después ya como simplificada. Siguiente. ¿Cómo que me está escuchando? Ya. Bueno, los rasgos de historia de vida fue de manera sencilla, fue en el momento de la captura de los 1.232 murciélagos. Siguiente. Mientras que los factores ambientales se obtuvieron a partir, por ejemplo, la disponibilidad de alimento, fue a partir de la categorización que ya había realizado Frick y colaboradores en el 2018, en el cual en la misma área se categorizó de acuerdo a la floración y fructificación de los cactus columnares, que es de lo cual dependen en mayor medida los murciélagos en esta área, cómo va cambiando con el tiempo, es decir, poco néctar, mucha fruta, poco néctar y poco néctar, etc. Siguiente. Bueno, también analizamos cuestiones de la temperatura y precipitación. Esto fue a partir de datos mensuales de Conagua. Y les quiero mencionar nada más para compartirles que se realizaron estos estudios, pero en realidad no nos sirvió para nada lo que hicimos sobre análisis. Hicimos análisis con imágenes satelitales para ver índices de vegetación, lo cual les adelanto con los resultados, no salió que tenía alguna relación con los patrones de actividad de este murciélago nectarívoro. Pero bueno, te comparto para que vean que analizamos 120 imágenes satelitales, pero bueno, hasta ahí fin de la historia de eso. Siguiente. Bueno, ahora sí, por fin, con los resultados. Aquí está muy interesante, les muestro la primera parte de los resultados del efecto de la condición reproductiva en los patrones de actividad de las hembras. A ver, ¿puedo señalar o no? Ah, ahí está. Bueno, de este lado les muestro en esta caja de bigotes el comportamiento que encontramos en las métricas según las lactantes no reproductivas y preñadas respecto a las horas que están dentro del refugio. Y aquí podemos ver, está bien interesante cómo las lactantes fueron las que encontramos que están más tiempo en el refugio. Y esto tiene mucho sentido porque son las que le brindan el calor, el cuidado, la alimentación a la cría, por la cual todavía depende de ellas. Y vemos cómo las preñadas y las no reproductivas en realidad tienen un comportamiento similar, pero aquí podemos destacar mucho ese comportamiento que pueden tener las lactantes, en la cual puede que estén quedándose en el refugio para cuidar a la cría. Sin embargo, aquí les muestro algo que realmente me sorprendió mucho, no me lo esperaba, y es respecto a las veces que regresan las lactantes al refugio. Yo me imaginaba que como está la cría dentro de la cueva esperando a la mamá, iban a estar regresando a cada rato las hembras lactantes, pero en realidad sucedió todo lo contrario, fueron las que regresaron menos al refugio. Y esto puede estar relacionado a que pues, ser una hembra lactante en realidad es una condición reproductiva con mucha demanda energética, de hecho es la condición reproductiva con mayor demanda, entonces como es muy complejo, pues tiene que estar afuera forrajeando y no puede estar regresando a cada rato a cuidar a la cría.
Pero también es muy interesante estos valores atípicos que vemos en las lactantes, porque esto tiene una relación en que al inicio de la lactancia, las lactantes están regresando al refugio y conforme va progresando esta condición, pues van dejando ahí a la cría y ya no la están como cuidando tanto, ya no están regresando tanto. Y bueno, las no reproductivas y preñadas igual tuvieron un comportamiento similar, pero pues también las preñadas fueron las que regresaron un poquito más, y eso también está relacionado a que pues es medio complicado estar volando con el peso del feto, el cual puede llegar a ser casi del 40% del peso de la madre, entonces tiene que volar como en pedacitos. Entonces esto, aquí vemos como cada condición reproductiva, aún dentro del mismo sexo, tiene un comportamiento bien distinto. Siguiente. Ahí está. Ah, bueno. La otra parte de los resultados es la de. Ay, no sé, falta otra. Ahí está, es esa. Ah, está. Bueno, qué bueno que me acordé. Bueno, ahora les voy a mostrar los resultados de la hora de emergencia, es decir, la hora que salieron de la cueva. Y aquí otra vez resalta el comportamiento de las lactantes. Vean qué interesante fue. Es la primera gráfica que tenemos aquí. Fueron las que salieron más temprano y otra vez son las que tienen la mayor demanda energética, por lo cual tienen que estar volando, tienen que salir más temprano para poder cumplir con su requerimiento energético diario. Pero otra vez vemos estos valores atípicos. Siempre son como muy interesantes ver estos valores atípicos, porque igual vemos que hay hembras lactantes que salen prácticamente casi como a las 7 de la tarde, pero también conforme va progresando la lactancia van saliendo más tarde, porque igual sigue siendo menor la demanda que están teniendo en cuanto a la energía. Respecto a las no reproductivas y preñadas, también tuvieron un comportamiento similar, pero aquí de este lado les quiero mostrar esta gráfica de horas de actividad, lo cual fue súper interesante, se me hizo muy bonito porque aquí vemos de manera muy clara cómo las lactantes, tenemos lactantes que tienen un promedio de estar activas, o sea, estar afuera volando prácticamente casi 4 horas, y algunas que llegan hasta 8 horas, pero en realidad las preñadas son las que menos salieron igual porque es bien complicado, reduce el peso que tiene el feto, reduce la maniobrabilidad durante el vuelo y esto hace que aumente el riesgo de depredación. Entonces, pues, no les conviene estar tanto tiempo afuera, pero también vemos cómo tiene este valor atípico, ¿no? Entonces, conforme va progresando la gestación, van saliendo menos y como ya los últimos días las pobres ya ni se pueden mover y ya casi ni pueden salir. Entonces, es complicado para todas las condiciones reproductivas en respecto a las hembras. Y ahora sí, la siguiente, les voy a mostrar los resultados del efecto que tuvo el sexo y los factores ambientales en los patrones de actividad del Leptonicteris hierbabuena. Esto se hizo a partir de modelos lineares generalizados mixtos, lo cual por el tiempo se los voy a platicar de manera simplificada, pero si alguien quiere platicar respecto a las matemáticas de los modelos, al rato en la fiesta, donde sea, estaré muy feliz de hacerlo, pero se los voy a platicar de manera simple. Vean, aquí les voy a mostrar cuáles fueron los factores que afectaron la actividad de los murciélagos. En los factores que tenemos en primer lugar, el que salió fue el sexo. Y aquí tenemos los patrones, como las veces que regresan al refugio, los machos, que es el triángulo, y las hembras, que son los círculos. Y vemos cómo va cambiando las veces que regresan al refugio conforme los meses. Y bueno, el otro factor que salió a la luz en los modelos es la disponibilidad de alimento, y lo cual está muy relacionado de la siguiente manera. No alcanzo a ver bien, pero aquí les quiero mostrar, por ejemplo, para resaltar por qué tiene una relación el sexo y la disponibilidad de alimento, lo cual es bien interesante en los patrones de actividad. Por ejemplo, aquí vemos este pico de las veces que regresan las hembras al refugio y que creen está relacionado al inicio de la lactancia. Entonces, igual, otra vez se coincide con lo que les digo, al inicio de la lactancia vemos que las hembras están regresando al refugio a tener cuidado a la cría, pero pues conforme va progresando esta condición, le van bajando. Otra cosa que les puedo ahí dar como de dato interesante respecto a las veces que regresan al refugio, vean por ejemplo como en agosto los machos son de los meses en los que menos regresan al refugio, pero ¿qué creen? No es porque no regresen al refugio, es porque casi ni salen, porque es en el tiempo en el que están dentro de la mina esperando a ver una hembra, a ver con quién se aparea. Entonces no es porque no regresen, es porque ni salen. Entonces están viendo a ver con quién.
Entonces, y bueno, otro también está relacionado en que estos meses están relacionados con el pico de floración de los cactus columnares. Entonces, también está relacionado con el alimento. Siguiente. Bueno, la otra métrica es la de hora de emergencia, es decir, la hora en la que salen de las minas. Bueno, aquí les podemos mostrar de manera bien interesante otra vez cómo los machos, que son los triángulos que vemos aquí, prácticamente como la mitad de los meses salen más tarde, mientras que en los meses en los que las hembras salen más tarde, en realidad son por unos minutos, en realidad es prácticamente nada. Pero podemos ver cómo está la relación, otra vez sale que es el sexo, lo que marca el patrón de las veces que, de la hora de emergencia. Y también después en segundo nivel lo que tenemos es la disponibilidad de alimento. Porque, ¿qué creen? Miren, vean los meses en los que salen más tarde, marzo, abril, mayo, los meses en los que salen más tarde son también los meses en los que están los cactus columnares con mayor floración, la mayor cantidad de cactus. Entonces, esto significa que ambos sexos, machos y hembras, salen más tarde del refugio porque pues tal vez tienen una mayor cantidad de alimento, en lo cual no tienen que esforzarse tanto para cumplir con su requerimiento energético diario. Entonces está muy interesante porque ya se ha visto con murciélagos insectívoros que en momentos de sequía los murciélagos van a salir más temprano porque pues tienen que estar volando más para ver qué encuentran de comida. Bueno, también después también la temperatura, porque vemos cómo en los meses en los que fueron más calientes, fueron los meses en los que emergieron más temprano. Siguiente. Y la última métrica, en este caso, fue la de horas de actividad, como es la que tiene una mayor complejidad ecológica, también fue la que tuvo una mayor cantidad de factores que estuvieron aquí en relación. Vemos otra vez el sexo y vean, esta también me encanta esta métrica. Vean, los patrones que vemos aquí son hembras. En todos los meses, las hembras siempre fueron las que estuvieron más activas que los machos, lo cual pues, podría estar relacionado a lo que les digo, que puede ser que sea más costoso energéticamente ser una hembra murciélago que ser un macho, y también puede estar, y eso también lo podemos ver reflejado respecto a su actividad. La otra que también, el otro factor que sale a la luz también es la disponibilidad de alimento, porque ¿qué creen? Otra vez, los meses en los que están menos tiempo activos, o sea, los meses en los que menos están afuera del refugio, son otra vez los meses en los que hay una alta floración. Entonces ellos bien cómodos, pues comen rápido y ya se regresan ahí a descansar o a buscar a ver con quién se parean, ¿no? Entonces, está muy interesante cómo igual otra vez, marzo, abril, mayo, los murciélagos salen rápido, salen menos tiempo. ¿Siguiente? Bueno, y también esta métrica está relacionada con la temperatura, porque conforme aumenta la temperatura, los murciélagos también estuvieron más tiempo activos y en realidad la precipitación tuvo un efecto marginal. Con esta escala en realidad no podemos ver de manera clara cuál es el efecto que tiene, deberíamos usar una escala o diaria o por horas. Entonces, pero pues de ahí tiene un efecto un poquito. Y siguiente, por favor. Bueno, esto que les mencioné en realidad solamente fue una parte del proyecto. Con la pandemia realmente se nos arruinó todo, bueno, una gran parte. Entonces, lo que les quiero mostrar aquí es información complementaria, en la cual el plan original del proyecto era que le estábamos poniendo transmisores GPS a los murciélagos y después, días después, yo buscaba en la cueva el transmisor, pasaba las coordenadas al dron y luego yo lo volaba bajito y estaba contando las flores en los lugares donde el murciélago se andaba moviendo, lo cual fue algo muy interesante y esto nos ayuda a complementar lo que les mostré respecto a las lactantes, porque encontramos que igual, miren, aquí esta es la isla del Carmen, aquí más o menos en donde está la bahía, está el refugio, y aquí lo que encontramos es que las hembras nunca regresaron al refugio, lo cual otra vez no nos esperábamos eso, creíamos que iba a estar ahí cuidando a la cría, la dejó toda la noche, y vean aquí fue bien interesante cómo durante toda una noche la hembra estuvo aquí volando en estos parches de la isla, la cual después nosotros fuimos a revisar y créanme que es como un paraíso de flores. Entonces a la noche siguiente bajó la velocidad del viento y pues aprovechó y cruzó
Estuvo toda la noche, esta hembra estuvo activa cerca de 6 horas y voló cerca de 100 kilómetros. Son murciélaguitos que gorditos, están entre 22 gramos, entonces en realidad fue una gran chamba la que realizó esta hembra lactante. Pues eso también nos confirma, bueno, nos ayuda a complementar, porque les digo, es una gran demanda energética y están todo el tiempo activas. Y también esta hembra que encontramos también estuvo una gran parte de la noche activas y jamás nos dio coordenadas cerca del refugio, ni entrando ni saliendo. Entonces, pues bueno, esto es para también platicarles otra parte del proyecto en la cual pues no se ha terminado, pero nos ayuda a complementar esta parte. Entonces, siguiente. Con esto lo que podemos aprender es que el sexo y la disponibilidad de alimento fueron los factores más importantes para la actividad de este murciélago, y en realidad el alimento fue el único factor que tuvo un efecto en todas las métricas que nosotros definimos como actividad del murciélago. Y eso resalta en la que una reducción en su alimento, como ya sabemos, no nada más podría tener efecto negativo en su supervivencia, también está afectando a su actividad. Siguiente. Y bueno, en este trabajo evaluamos 6 factores en 4 métricas, en 1.232 murciélagos, en 3 refugios, 24/7, con millones de datos, lo cual con monitoreos, juntando los datos que estuvieron de 5 años, en realidad nos permitió tener una ventana más amplia de cómo es el comportamiento del murciélago y brindarle una nueva perspectiva de uso a este sistema de PICTAC, porque usualmente es como de presencia-ausencia o para ver patrones de migración. Entonces, con este trabajo pudimos ver que a pesar de que se tienen millones de datos, podemos darle una coherencia ecológica a esto y pues poder responder preguntas ecológicas. Entonces, siguiente. Ya solamente termino agradeciendo a las instituciones que nos apoyaron en el financiamiento, UCMEX CONACYT, Bat Conservation International, y a ciertas personas en específico, a la doctora Jennifer Frick y a la doctora Tina Chen de Bat Conservation International por realmente habernos apoyado bastante en el proyecto, a la doctora Verónica Zamora, a la cual realmente le agradezco todo mi desarrollo académico, al maestro Everardo Robredo de la CONADIO, por lo cual realmente nos ayudaron para hacer la primera depuración de los millones de datos, y a todas las personas que nos acompañaron en campo, porque realmente, como vieron, fue mucha chamba en campo. Gracias. Muchísimas gracias, Nayeli. La doctora Ángela le va a hacer entrega de su diploma y su vasija conmemorativa. Tiene murciélaguito, claro. Hembra lactante que vuela. Muchas gracias a todos. Bueno, estamos con la última ponencia. La ponencia es el premio Posgrado Distinguido Nivel Doctorado. En tercer lugar, es la doctora Anja Hutcherreiter, que presentó la tesis Sharing Space, The Conservation of Geoffroy's Spider Monkey, Adele Geoffroy, in a Human Modified Environment. Entonces, ella fue dirigida por el doctor Filippo Aurelio. En segundo lugar, la tesis presentada por el doctor César Ricardo Rodríguez Luna, quien presentó la tesis Interacciones espaciotemporales y superposición trófica entre el coyote Canis latra y la zorra gris Urocion sinorargenteus en un bosque templado de Durango, México, la cual fue dirigida por el doctor Jorge Servín y el doctor David Valenzuela Galván. Vamos a darles un aplauso a los estudiantes. Y bueno, vamos a presentar quien fue el doctor Carlos Alejandro Luna Aranguren, quien presenta la tesis Historias filogeográficas y evolución del nicho de la familia Urside, la tesis que fue dirigida por la doctora Ella Masis.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, estamos un poquito. Buenas noches a todos. Es un verdadero placer, un privilegio y un gran gusto estar aquí presentando pues un poco de lo que llevé a cabo durante mi doctorado y pues bueno, voy a tratar de contarles tanto como me sea posible. Bueno, pues primeramente, pues este proyecto llevó por título Historia filogeográfica y evolución del nicho de la familia Ursidae y pues primero me gustaría introducirlos un poco en lo que respecta pues a esta familia tan interesante. La familia Ursidae está compuesta por 8 especies vivientes. Estas son las 8 especies que están pues integradas en 5 géneros. El género Ursus pues, es el que podemos ver arriba, que incluye al oso polar, al pardo, al negro asiático y al negro americano. En la parte de abajo pues encontramos al resto de la familia, compuesta por Tremartus ornatus, que es el oso de anteojos, el único que habita en Sudamérica. Por otro lado también tenemos al oso malayo, al oso mielero, como lo llaman en algunas partes, y pues también al panda gigante. El primero y el último son particularmente interesantes por sus aspectos biológicos, debido a que, bueno, pues el oso polar pues es estrictamente carnívoro, mientras que el panda pues es estrictamente herbívoro. Todos los demás pues tienden a la omnivoría, y pues es también interesante notar cómo únicamente dos de las especies están en categoría como de preocupación menor, mientras que todas las demás pues son consideradas vulnerables, al menos por la IUCN, y al menos con respecto a su especie. Sin embargo, algunas de sus poblaciones pues es bien sabido que están en peligro, o algunas pues incluso pues en riesgo ya crítico de extinción. Entonces pues es una familia interesante, porque actualmente son solo 8 especies, pero en el pasado llegaron a ser hasta 100, o sea, 100 especies de esta familia, y pues todas las demás pues extintas en distintos periodos de su historia evolutiva. Entonces pues me gustaría pues contarles un poco, ya les platiqué un poco de los actores, ¿no?, como de esta historia. Ahora me gustaría contarles un poco pues de algunos eventos que tuvieron lugar en esta historia. Y hace alrededor de 23 millones de años que comenzó, digamos que el proceso evolutivo de la familia. Y durante este periodo pues pasaron cosas muy interesantes. El primer grupo que diverge en esta historia pues es el grupo que trajo como resultado la evolución del panda gigante. Y ese es el primerito que vemos en la parte, digamos que hasta el final, ¿no?, como de la primera parte. Posteriormente, la otra especie, como de un linaje muy antiguo que todavía pues sigue viviendo, pues es el de los tremartinos, que es justamente el de los osos que habitan en Sudamérica. Sin embargo, a partir de ahí en adelante pues surge otro grupo que es conocido como el grupo de los osos verdaderos, que son los ursinos. Entonces pues en este grupo es donde se llega a desarrollar la capacidad para hibernar. O sea, esta, digamos que adaptación pues llegó ya tarde en la historia de los osos, por así decirlo, y este grupo fue uno de los que más diversificaron y donde encontramos pues también un montón de extinciones, pero también es uno de los que tienen mejor registro fósil. Y entonces pues ahorita les voy a contar por qué esto es relevante. La historia de los osos es bien interesante, pero además está llena de cuestiones aún por descubrir. Hay mucho que se ignora al respecto de esta familia, y particularmente, bueno, una de las cosas como más alusivas pues es la cuestión de sus relaciones filogenéticas, las cuales no están del todo bien comprendidas hasta la fecha. Hay mucho que se ignora, incluso hasta el día de hoy, con respecto a sus relaciones, a la topología, digamos, del gran árbol de la familia. Entonces, pues esto es interesante y nos sugiere que, pues a través de la historia de esta familia, pues ha habido muchísimos eventos de reintrogresión y otros eventos evolutivos que, pues, han, digamos que, borrado las barreras que separan a una especie de la otra. Eso sin mencionar que algunas otras, pues, surgieron, digamos que en un periodo bastante temprano, o más bien tienen poco tiempo de haber surgido. Por ejemplo, el oso polar hace menos de 1 millón de años, que es su surgimiento como especie. Por otro lado, también se ignora muchísimo al respecto de, por ejemplo, sus patrones de migración, sus patrones de distribución, y esto pues es como que empieza como a pintar un panorama en el cual pues hay un montón de preguntas interesantes para hacernos al respecto. Entre ellas, también de qué manera va a afectarles el cambio climático, que es algo que no se ha estudiado hasta la fecha como con tanta profundidad, o al menos no para todas las especies. En algunos casos pues sí se sabe,
y para algunas pues se estima que en menos de 100 años podrían llegar a extinguirse por completo. Y por último, pues también son un desafío porque no se sabe muy bien cómo trabajar con especies que son capaces de hibernación, siendo la hibernación un proceso que permite, por así decirlo, burlar las condiciones más extremas de temperaturas bajas a través de pues, un mecanismo meramente conductual, ¿no? Entonces, lo que nosotros trabajamos pues, fue a partir de ciertos métodos que ahorita les voy a contar de estos métodos y entonces ya va a ser más sencillo poder platicarles cómo lo dividimos y de qué manera lo hicimos. La primera vía como de información que utilizamos fue la vía genética, para lo cual se utilizaron pues, distintas secuencias de distintos genes mitocondriales y que bueno, pues posteriormente fueron editados, alineados y pues que se integraron en un punto que más adelante les voy a platicar de qué manera la parte genética pues entra en juego. Y por otro lado, pues también un montón de información de distribución y pues envolturas bioclimáticas utilizadas para modelado de nicho ecológico. Lo que nosotros buscamos fue crear una integración que tomara pues un poco de filogeografía, otro poco de modelado de nicho ecológico y otro poco también de paleontología. Entonces pues pronto les estaré contando al respecto y pues muchos de los procesos se hicieron en SIG y también pues en R y en otras plataformas, ¿no? Como alternativas. Uno de los métodos que utilizamos, sobre todo para la parte de las caracterizaciones ambientales, fue este algoritmo llamado Niche Rover, que lo que nos permite no solo es caracterizar entornos y ambientes a partir pues de modelos elipsoidales, sino que además nos ayuda a tomar en consideración la incertidumbre de los datos. ¿Por qué? Porque en lugar de crear elipsoides, digamos que convencionales, lo que nos crea son trayectorias, y estas trayectorias pueden ser como puestas a prueba como hipótesis, pueden crear múltiples y generar información pues a partir de qué tanto varían los datos y de qué tan completos son estos. Entonces, pues Niche Rover pues, es una herramienta como muy interesante y pues justamente tiene como base la ecología isotópica. Esto se utilizó para caracterizar los nichos de todas las especies, sus patrones de sobrelapamiento y otro montón de cuestiones relacionadas con su distribución geográfica. Otro de los métodos que seguramente pues, es como muy conocido por la mayoría de los presentes, pues es el modelado de nicho ecológico, que toma como base envolturas bioclimáticas o variables abióticas y por otro lado también registros de ocurrencia de una especie dada para poder inferir qué otros lugares en la geografía tienen idoneidad en su hábitat, ¿no? Entonces pues utilizamos pues, muchísimo de modelado de nicho, no solo en la parte geográfica y en la proyección de mapas, sino también en la parte ecológica, en el nicho espacio, ¿no? En todo este, digamos que entorno multivariado donde está la nube de puntos y de los datos que estamos utilizando. Y por último, pues ahora sí el método integrativo, el método donde tomamos pues como base la parte genética y lo integramos con la parte ecológica. Este es un modelo llamado espacio filoclimático, o Phytoclimate Space, el cual pues bueno, integra información de árboles filogenéticos y a cada punta del árbol se le asignan valores de, en este caso, precipitación y temperatura. El árbol tiene una topología, está datada en el tiempo y lo que nos permite evaluar es, bueno, esas puntas si las ponemos en un entorno X y Y, en este caso condiciones climáticas, pues cómo se relaciona la evolución, digamos que de una especie, de un grupo, con respecto a su exploración de estas condiciones. Y pues este método fue originalmente creado para evaluar cuestiones morfométricas, pero tiene un montón de aplicabilidad para cuestiones ecológicas también, y ese es el enfoque que nosotros decidimos darle. Entonces, pues va a ser muy importante adelante. Y pues bueno, les voy a platicar del primer artículo, del primer capítulo también de la tesis que llevamos a cabo, que pues es la historia de 4 osos, particularmente los del género Ursus, y pues bueno, ¿qué fue lo que hicimos con ellos? Pues se quedó atorado, pero bueno, les voy contando. Tomamos como objetivo pues integrar el modelado de nicho ecológico, filogeografía y información fósil para evaluar cuestiones de la historia evolutiva del género Ursus, básicamente porque queríamos evaluar una hipótesis de especiación ecológica. Eso era como lo que queríamos nosotros explorar. Y pues lo que tenemos aquí pues son los mapas de distribución de los puntos de las ocurrencias para cada una de las especies. Cabe señalarse que la familia de los osos a nivel de familia es la más estudiada de todas las familias de mamíferos del mundo, y esto pues ha generado un montón de información, de
registros de ocurrencia, de secuencias de ADN y pues también de un amplio registro fósil, ¿no? Entonces, pues lo que tenemos en la parte A, pues es la distribución de las ocurrencias para las 4 especies del género Ursus. En la parte B, esta es muy interesante porque es la distribución de los fósiles de estas 4 especies, pero única y exclusivamente los fósiles del periodo del último y máximo glacial, y únicamente los fósiles que están datados con biocronoestratigrafía, es decir, los fósiles con los cuales se tiene pues un, digamos que, margen de error en su datación pues lo más reducido posible. Entonces, pues por otro lado, al lado derecho lo que tenemos son los resultados del modelo elipsoidal de Mitch Rover, y lo que nos muestra pues son las relaciones, digamos que ambientales de cada una de las especies, ¿no? Por ejemplo, para ver un par de contrastes podemos ver el azul y el verde. El azul es el oso polar y el verde es el oso negro asiático, que como podemos ver, pues es una especie que tiene un nicho muchísimo más pequeño comparado con el otro, y por otro lado tiende más hacia las regiones de temperaturas más bajas y precipitaciones también más bajas. Y por el otro lado pues tenemos al oso negro asiático, que es prácticamente todo lo contrario, un nicho amplio, condiciones mucho más cálidas y también con mucha mayor humedad, ¿no? Mucha mayor precipitación. Entonces, pues estos modelos pues nos ayudaron a caracterizar, a evaluar las límites que tiene cada uno de los nichos de cada una de las especies, y pues teniendo en consideración esto, procedimos a la siguiente fase, que básicamente pues son los modelos de distribución potencial, tanto para el presente como para el periodo del último máximo glacial, hace aproximadamente unos 21.000 años. Y bueno, los fósiles fueron utilizados de diferentes formas, esta es una de ellas. Lo que nosotros queríamos era hacer estos modelos al pasado y ver si el modelo era capaz de predecir la ubicación de los fósiles. En otras palabras, si el modelo era bueno, sería capaz de poder brindarnos una predicción de dónde se encuentran ubicados estos fósiles. Fueron algo así utilizados como un método como de validación. Y entonces lo que encontramos pues es de que, por ejemplo, para la especie del oso pardo, que es en rojo, pues predijo el 75% de los fósiles que teníamos disponibles, y para algunas otras especies pues bueno, el margen, digamos que de éxito pues fue menor, y es que algunas de ellas pues bueno, su biología y otras características las vuelven más difíciles de modelar, y métodos convencionales o tradicionales o simplemente las envolturas bioclimáticas que se utilizan de manera habitual no eran suficientes. Entonces pues me gustaría mostrarles qué es lo que hicimos para el caso del oso polar, donde básicamente integramos una variable adicional, integramos una variable muy sencilla que nosotros hicimos de distancia a las costas, es decir, una variable que pudiera de algún modo ayudarle al modelo a discernir las regiones en las cuales la especie se ubica, pero con respecto a esta necesidad básica que tiene de alimentarse pues, de las focas, ¿no? Entonces, pues este modelo, únicamente el del oso polar, pues integró esta, digamos que variable adicional, siendo pues una variable también abiótica importante para la biología de la especie. Y pues bueno, con respecto a la parte genética del género Ursus, pues lo que tenemos pues es este árbol construido pues con secuencias de fenotipos únicos, y pues también está datado en el tiempo, y una cosa interesante pues es que entre las tantas dataciones que se integraron están la calibración de un punto muy particular en la historia de la familia, que es la separación de Ursus de Mingeri y de Ursus speleus, dos especies extintas de osos pardos. Entonces pues estas dos especies pues a pesar de que llevan ya largo periodo extintas, pues una de ellas es una secuencia que se extrajo a partir de un cuerpo que estaba en excelentes condiciones en permafrost, y la otra fue una secuencia de consenso que utilizamos debido a que está como bien datado, digamos que esta divergencia entre estas dos especies. Entonces pues aquí lo que tenemos es este árbol, y luego lo que hicimos para poder hacer el modelo filoclimático espacial fue a cada punta asignarle los valores de temperatura y de precipitación para poder ver cómo estas relaciones que guardan cada una de las especies y los demás haplotipos, pues cómo esto se ve reflejado en la exploración de las condiciones ambientales. Y entonces pues les mostramos lo siguiente. Estos son los 4 modelos para cada una de las especies, donde pues podemos ver, ¿no? O sea, preserva las mismas relaciones que guarda cada una de las especies, y lo que tenemos pues es adicionalmente en puntos azules la distribución ambiental de los puntos digamos que de GEDIF, ¿no? De todo lo que hay disponible en la literatura al respecto de cada especie. Pero también muy interesantemente encontramos pues en cuadros verdes
la ubicación de los datos de los fósiles. En otras palabras, esto nos permite ver un poco cómo fue la exploración ambiental de cada una de las especies, sumado a dónde se encuentran ubicadas actualmente, o al menos sus registros, y por otro lado, en qué condiciones ambientales se encontraba cada especie durante una fotografía de la historia, que es el último máximo glacial. Y entonces aquí encontramos cosas pues tremendas. Por ejemplo, si echamos un ojo al caso del oso polar, podemos darnos cuenta de que muchos de sus fósiles están en condiciones ambientales tanto más frías como más cálidas que las condiciones en las que se encuentra en el presente, lo cual pues es un resultado de lo más interesante. Pero también encontramos que esto sucede con muchas otras especies, lo que nos habla de que la gama de condiciones ambientales que estas especies son capaces de tolerar en el presente son únicamente una fracción de todo lo que su biología les ha permitido explorar en el pasado. En otras palabras, las caracterizaciones actuales únicamente basadas en datos del presente para modelado de nicho ecológico pues tienen ese, digamos que importante sesgo, pues no contemplan la parte histórica. Entonces pues en esta parte, pues también otra cosa que podría ser interesante ver es cómo se pueden formar incluso grupos que están asociados a ciertas regiones geográficas, y cada región geográfica, pues bueno, tiene su propio juego de condiciones ambientales, ¿no? Y pues esto es interesante porque nos permite ver como un poco esas trayectorias, nos permite ver también los límites de tolerancia, al menos a partir de estas fotografías a través del tiempo. Y por último, pues integrar la información de los fósiles. Y pues bueno, en este estudio, pues algunas de las conclusiones a las que llegamos, pues son de que la caracterización ecológica es fundamental, puesto que nos permite no solo entender un poco más al respecto de en qué hábitat se encuentran distribuidas las especies, sino también de los posibles rangos digamos que de tolerancia, ¿no? Que si bien son meras aproximaciones, debido a que no conocemos los límites reales, pues sin duda alguna, entre mejor caractericemos los nichos, pues más certeras serán nuestras aproximaciones para poder comprender esto. Y por otro lado, pues también la importancia de este estudio creo que denota la importancia de la integración de la información fósil siempre y cuando esté disponible. Naturalmente no para todas las especies hay un amplio registro fósil, pero eso vuelve a la especie también como muy, bueno, a las especies de la familia de los osos tan como útiles para poder explorar distintos aspectos relacionados con la evolución biológica, y pues también con cuestiones paleontológicas, ¿no? Entonces, pues, este estudio pues también pone, digamos que al descubierto pues las ventajas de poder utilizar un modelo pues filoclimático espacial debido a la inmensa cantidad de información que permite integrar en apenas pues en unos pocos modelos, ¿no? Y pues bueno, por supuesto que esta información pues tiene potencial para ser utilizado en estrategias de conservación, al conocer no solo las condiciones ambientales del presente de las especies, sino también poder entender un poco de su pasado y por lo tanto, pues bueno, sus rangos de tolerancia, poder comprenderlos un poco más. Y bueno, el segundo trabajo, digamos que el segundo artículo que salió publicado con base en los resultados de nuestro trabajo, pues este fue más bien con el panda gigante. Y para este caso, pues les voy a contar un poquito de qué fue lo que hicimos. Básicamente lo que nosotros queríamos hacer era crear una estrategia de modelación basada en los hábitos alimenticios del panda, que como sabemos pues son muy especialistas. El panda requiere pues del bambú para poder alimentarse, pero es muy interesante porque además el bambú no solo es su fuente de alimento, también es su hábitat, debido a que habita en los bosques compuestos por múltiples especies de distintos, incluso de distintos géneros de bambú. Entonces, pues, ¿qué fue lo que hicimos al respecto? Pues básicamente tomamos todos los registros que hubiera disponibles para el panda gigante, que en la figura A lo que encontramos son estos puntos blancos. Esa es la distribución actual del panda, y si vemos la línea punteada que bordea, digamos, como esta figura, pues lo que tenemos es la zona de la región de distribución histórica de la especie, y pues hay distintos fósiles de distintos periodos, pues digamos que distribuidos a través de esta región geográfica. Por ahí tenemos también los fósiles del último interglacial y también los del último máximo glacial. Entonces, en la parte de abajo, en la figura B, lo que tenemos es la distribución de 3 de los géneros que son de los más importantes para la alimentación del panda y que además son los principales géneros que componen los bosques de bambú. Entonces, lo que hicimos fue tomar estos datos de los bambús y crear pues también una base a partir de ellos, pero no solo eso, sino también caracterizar como qué condiciones ambientales están asociadas a esta región de distribución histórica del panda, a los bosques de bambú, al panda, con los datos que tenemos actualmente, que son tremendamente limitados, pues ya vieron cómo
pues está únicamente en estas montañas, ¿no? En la región de Sichuan en China. Y por último, también, pues, ¿qué sucede si a esta información le integramos los datos ambientales asociados a los fósiles? Y entonces lo que tenemos acá son estos modelos elipsoidales, donde yo creo que los más interesantes pues son el elipsoide rojo y el azul. El rojo es la amplitud estimada del nicho de la especie con los datos únicamente del presente, y en azul integrando la información de los fósiles. En otras palabras, esto nos sugiere pues esta misma conclusión de que las condiciones a las cuales está adaptada la especie, o lo estuvo al menos en el pasado, son mucho más amplias que lo que podemos capturar con información exclusivamente del presente. Y pues bueno, quisimos llevarlo un pequeño paso más allá, y lo que hicimos fueron pues los modelos de distribución potencial. Y bueno, primero echámosle un ojo a los tres primeros, al A, al B y al C. Estos tres modelos fueron hechos con distintos algoritmos y básicamente pues se llevaron a cabo ejercicios de modelación de la manera habitual, tomando los datos de la especie y modelándola en una transferencia hacia el pasado, ¿no? En este caso al último máximo glacial. Y lo que encontramos pues es que lo que nosotros buscábamos era que nos predijeran los fósiles de ese periodo. Sin embargo, pues como ya lo vieron, las condiciones ambientales asociadas a los datos únicamente del presente son mucho más limitadas que asumiendo las del pasado. Y entonces pues esto es un problema, porque una estrategia de modelación habitual pues no nos servía para poder detectar los fósiles, para poder, digamos, que aproximarnos a esa distribución del pasado o poder tener una buena validación. Y entonces lo que hicimos fue darle un poco la vuelta. Y lo que hicimos fue, en su lugar, para el ejemplo del caso D, fue tomar los datos de los bambús y modelar la distribución de los bosques de bambú durante el último máximo glacial. Y entonces esta aproximación pues, nos permitió detectar prácticamente todos los fósiles. O sea, es decir, esto fue posible por la estrecha relación biológica que guarda el panda con su alimento y pues además pues, con su hábitat, ¿no? Que técnicamente es como que hábitat y alimento. Entonces, pues con respecto a la parte genética, lo que hicimos pues, fue un esquema similar de filoclimato-espacio, para lo cual pues, se tomó, se creó pues, un árbol a partir de haplotipos únicos. Y pues bueno, este árbol, pues además en la parte de abajo tiene un pequeño bambú, que no sé si ya lo vieron. Ese es más o menos el tiempo estimado, o más bien la datación, de desde cuándo se estima que el panda adquirió su hábito de alimentarse de bambú. Antes de eso, pues se estima que era omnívoro, como el resto de los integrantes de la familia, ¿no? Entonces, pues este fue el árbol que se tomó como base, y a él, pues a cada punto se le asignaron sus valores ambientales de precipitación y de temperatura para ver cómo es la exploración de las condiciones ambientales de esta especie. Y entonces esto es lo que tenemos, ¿no? El modelo filoclimático espacial del panda. Y pues bueno, tenemos ahí en cuadros verdes las ocurrencias del presente del panda. Tenemos en círculos azules pues los nodos terminales del árbol, ¿no? O sea, las puntas de las ramas. Y por otro lado, pues también tenemos por ahí los fósiles, ¿no? Las ocurrencias fósiles con sus datos ambientales, y encontramos algo bien interesante. Encontramos que los fósiles en el último máximo glacial están ubicados en regiones mucho más de temperatura mucho más elevada, y pues también de precipitación más elevada. Incluso por ahí encontramos un fósil que está hasta arriba, ¿no? Y pues esto nos sugiere del mismo modo que las condiciones ambientales en las cuales está la especie actualmente pues únicamente representa pues una fracción, ¿no? De todo en realidad de lo que en su pasado fue capaz de tolerar. Y esto pues tiene todo que ver también pues con la propia influencia del impacto antropogénico, ¿no? Y pues de entre las tantas conclusiones a las cuales llegamos con este estudio del panda, pues son en primer lugar pues que toda la parte de analizar cuestiones bióticas pues sigue siendo un verdadero desafío para el modelado del nicho ecológico, pero en algunas especies las relaciones son tan estrechas que es posible realizar estas inferencias, ¿no? Por otro lado, pues también tenemos la cuestión de que para el caso del panda, pues debido a alta perturbación que hay en su hábitat, pues esto lo ha llevado cada vez a estar en regiones más elevadas y con condiciones mucho más frías, y pues esto puede representar pues un riesgo invisible también, debido a que existe la posibilidad de que haya pérdida de diversidad genética útil para tolerar condiciones ambientales más cálidas a las cuales estuvo adaptado en el pasado. Y de hecho, una cosa muy curiosa que no mencioné de la gráfica anterior, si nos podemos regresar así rapidísimo,
es que los límites de tolerancia del panda están muchísimo más estudiados, debido a que pues, es una especie con la cual trabajan en zoológicos, ¿no? Y que es como de importancia por su carisma y para la conservación. Y entonces es muy curioso pensar que justamente lo que está reportado en la literatura con respecto a los límites de tolerancia y temperatura del panda es que justo a partir de la línea de los 20 grados centígrados en adelante comienza a presentar estrés respiratorio. Entonces esto pues, de cierta forma coincide con la información bibliográfica que hay disponible. Vamos a la siguiente. Y pues así, muy rapidísimo, ya nada más les cuento así velozmente qué es lo que andamos ahorita haciendo en preparación. Y pues bueno, contempla ya la integración de toda la familia completita para ver qué es lo que sucede en un espacio filoclimático espacial. Y para ello, pues bueno, se construyó este árbol que tiene secuencias de ADN mitocondrial completas. Y aquí lo que hicimos fue para cada especie tomar toda la nube de datos y obtener el dato del centroide de su nicho y generar elipsoides que pudieran cubrir estos datos. Y entonces lo que encontramos es esto, es pues un modelo filoclimático espacial a nivel de familia. Y lo que vemos son un montón de cosas bien interesantes. Por ejemplo, una de ellas es que no todos los nichos son del mismo tamaño, no todos están ubicados en las mismas coordenadas de condiciones ambientales. Y otra cosa bien interesante, pensar que una especie como el oso pardo que está distribuida en prácticamente todo el hemisferio norte, pues resulta ser que no es la que tiene el nicho más amplio. Y a menudo podemos pensar que una distribución amplia equivale a un nicho amplio, y no necesariamente es el caso. A pesar de que su distribución es muy amplia, está especializada en cierto rango de condiciones ambientales. Y pues bueno, por otro lado, el hecho de que el sobrelape que hay entre muchas de estas especies pues es pequeño o nulo, pues nos sugiere también que de algún modo pues existe una especie de exclusión competitiva a nivel de familia para los osos. Y cabe destacarse que algunas de las especies que tienen los mayores porcentajes de sobrelape ambiental aquí, pues bueno, resulta ser que en la geografía pues habitan en regiones completamente separadas. Un ejemplo, tenemos Tremartos ornatus, que habita en el hemisferio sur, y tenemos el mayor sobrelapamiento con el oso negro americano y con el oso pardo. Y esto, pues bueno, en el espacio ambiental se sobrelapan, pero en la geografía están completamente separados. Entonces, pues estos son algunos de los resultados de lo que obtuvimos. Pues hay muchas conclusiones relacionadas con todo esto, pero nosotros insistimos muchísimo en que de verdad la caracterización ambiental, algo tan fundamental, algo tan básico, nos puede ayudar a comprender muchísimo más de la biología de las especies y poder hacernos un montón de preguntas evolutivas de lo más interesantes. Esa es como una de las tantas como conclusiones. Sin embargo, pues ahorita nada más quisiera pues contarles, ¿no? Como presumirles un poquito. Posiblemente hayan leído o hayan encontrado pues esta nota en algún lado con respecto a que lamentablemente pues se estima que en el planeta pues únicamente queda un 3% de territorio intacto. Y pues bueno, los resultados de este trabajo pues formaron parte de este estudio, el cual pues fue publicado pues el año pasado, ¿no? Entonces pues nada más para presumirles un poquito, y pues ya nada más pues lo que me queda pues es agradecer, ¿no? Darle las gracias pues a la doctora Aya Vázquez, a todo mi comité tutoral, sin quienes esto no habría sido posible, a quienes de verdad que les estaré inmensamente agradecido para el resto de mi vida, a mis profesores y a todas las personas con las que he colaborado hasta ahora, también a la doctora Tania Garrido y al doctor Julián Velasco, compañeros y colegas, a mi madre, a mi familia, a mis mejores amigos y a nadie, con todo el mundo les doy las gracias, incluyéndolos a ustedes y también a la MAC, por supuesto. Muchísimas gracias, Carlos. Ahora te va a hacer entrega de tu reconocimiento la doctora Ángela y tu vasija, obviamente. Vámonos. Las preguntas que tengan para ellos, pues las pueden hacer a lo largo de esta semana. Les invitamos, por favor, a abandonar la sala para disfrutar del evento cultural.